Los testigos de Jehová enseñan que el hombre no tiene ni alma ni espíritu que continúen existiendo después de la muerte. Ellos insisten que cuando un hombre muere deja de existir y que nada en todo su ser sobrevive. Solo permanece su carne podrida. La resurrección futura no es la del alma ni espíritu de un hombre regresando a la plenitud de una vida corporal. Más bien, Dios vuelve a crear una persona idéntica de la nada, partiendo solo de la memoria que Dios tiene de esa persona como fue una vez en vida. Uno de los textos que ellos usan para defender esta creencia está en Isaías. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados, pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Con un simple vistazo y una lectura aislada, el anterior pasaje parecería apoyar la idea de que dejamos de existir después de morir. Sin embargo, al leer todo el contexto, Isaías nos da un cuadro muy diferente. El capítulo 38 de Isaías no es obviamente el principio del libro, y por eso es importante anotar que Isaías, y antes de llegar a ese punto, ya nos ha hablado acerca de la muerte. Más temprano, en el libro, Isaías escribe: el Seol desde abajo se estremece por ti al recibirte en tu venida. Por ti despierta a los espíritus de los muertos, a todos los jefes de la tierra. Levanta de sus tronos a todos los reyes de las naciones. Todos ellos responderán y te dirán: también tú has sido debilitado como nosotros, has venido a ser semejante a nosotros. Me permito aclarar que el anterior pasaje de Isaías 14 fue tomado de la Biblia de las Américas, la cual tiene notas al pie con respecto a 3 de los versículos que leí. Le agradezco que si tiene otras versiones como la Nueva Traducción Viviente, la Biblia Textual Cuarta Edición o aún la Reina Valera, le agradezco que por favor revise las diferentes versiones para que usted pueda comprender aún más el tema que estamos tratando aquí. Sin embargo, y para una mejor comprensión, vamos a leer dos pasajes paralelos de dos traducciones diferentes del mismo pasaje de Isaías. Dice uno de estos: en el reino de la muerte hay un gran alboroto. Los muertos han despertado y salen a recibir al rey de Babilonia. Todos los reyes que allí están se levantan de sus tronos y salen a su encuentro. Biblia en lenguaje sencillo. El segundo pasaje: bajo la tierra el reino de los muertos se agita por ti, para darte la bienvenida,
despierta a las sombras de todos los grandes de la tierra, y se levantan de sus tronos los reyes de los pueblos. La Biblia latinoamericana. En la Biblia de las Américas, el primer pasaje que leímos, el término para espíritus de los muertos es la palabra hebrea Raphaim, y literalmente significa fantasma, espectro. Otras veces esta palabra hebrea Raphaim es traducida como sombras, como leemos en la traducción de la Biblia latinoamericana. También se traduce como fantasmas de los muertos, los hundidos o los que moran en el infierno. La idea de estos seres incorpóreos habitando en el lugar de los muertos es la de un remanente sombrío que una vez fueron seres humanos, pero que actualmente existen en el Seol, existencia que no es para nada ideal. La real y verdadera esperanza bíblica no es la de existir como fantasmas o espectros incorpóreos, más bien es la de regresar a la vida corporal en la resurrección futura. Aquí se describe claramente que estos muertos, fantasmas o espectros existen aún todavía y son capaces de tener pensamientos conscientes. Más adelante Isaías escribe: En la noche te desea mi alma. En verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, porque cuando la tierra tiene conocimiento de tus juicios, aprenden justicia los habitantes del mundo. Isaías capítulo 26, versículo 9, la Biblia de las Américas. El alma y espíritu que existen dentro de él, en este caso dentro de Isaías, son totalmente diferentes de su cuerpo físico, pero parte de su ser. En la medida en que el capítulo continúa, leemos primero el pensamiento desesperanzado. Los muertos no verán vida, y los médicos de ningún modo podrán alzarlos, por cuanto tú los juzgaste y los destruiste, e hiciste perecer su memoria. Pero después, y como Isaías hace con frecuencia, convierte el mensaje de desesperación en uno de esperanza, declarando: Pero los que mueren en el Señor vivirán, sus cuerpos se levantarán otra vez. Los que duermen en la tierra se levantarán y cantarán de alegría, pues tu luz que da vida descenderá como el rocío sobre tu pueblo en el lugar de los muertos. En la primera parte del versículo anterior se afirma claramente la resurrección corporal de los que mueren en el Señor. Pero una vez más, los espíritus de los muertos, que ha sido traducido de la palabra hebrea Raphaim, son literalmente personas muertas, descritas en otras traducciones como fantasmas, espectros, fantasmas de los muertos o los que moran en el infierno. Algún día, estos espectros o quienes moran en el infierno surgirán de las profundidades y tendrán una vida corpórea con los mismos cuerpos con los que murieron. Sus cadáveres se levantarán, y aunque su existencia corpórea nueva será parcial, volverán a tener plena vida humana en cuerpos para el día de su juicio final. De forma algo similar, esta es la esperanza en los creyentes, una esperanza bíblica. Es sólo después de enseñar claramente todo esto
que Isaías entonces registra la historia en el capítulo 38. Las palabras en Isaías 38, versículos 17 al 20, y a la que los testigos de Jehová apelan, no son las palabras de Isaías. Me voy a explicar. Más bien, estas palabras, escritas por Isaías, son parte de una oración hecha por el rey Ezequías. En primer lugar, debe señalarse que Ezequías está hablando desde una perspectiva corporal, humana. Esto es parte de una oración que relata la sanidad misericordiosa de Dios por su enfermedad. Anteriormente, en la oración, recuerda lamentándose. Dije, jamás veré la salvación de Elohim en la tierra de los vivientes. Jamás veré la salvación de Israel sobre la tierra. Jamás veré a hombre alguno. Su preocupación es lo que él será capaz de hacer corporalmente en la tierra de los vivientes. De igual manera, él concluye la oración. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Darle a Dios alabanza a través de la oración y cantando sus alabanzas, o sea, las alabanzas de Dios, hablándole de su fidelidad a la siguiente generación, son las formas prácticas con las que sólo los vivientes pueden alabar y honrar a Dios. Los espectros o los que moran en el Seol, aunque conscientes, no pueden hacer tales cosas. Así que, incluso aquí, Ezequías no está tratando de hacer una declaración filosófica sobre toda la existencia y negar que existen moradores en el Seol. En cambio, está haciendo una observación práctica sobre la vida terrenal y cómo los hombres honran a Dios también aquí en la tierra. Además, tenemos que darnos cuenta de todo lo que Isaías está haciendo con la narración de este rey. Isaías se desvía de su camino para mostrarnos que, si bien Ezequías fue uno de los reyes más fieles, a menudo fue corto de vista en su pensamiento y se enfocó solo en lo inmediato. Por ejemplo, Isaías registra que cuando los siervos del rey de Babilonia le enviaron un emisario para entregarle un presente, porque Ezequías había estado enfermo de muerte, Ezequías tomó a los hombres, llevándolos alrededor de la ciudad y mostrándoles orgullosamente todos los tesoros de su reino, invitando, sin querer, a la invasión babilónica. Incluso cuando Isaías reprendió a Ezequías y le dijo que Babilonia eventualmente terminaría conquistando Jerusalén y llevándose los tesoros y al pueblo en cautividad, Ezequías respondió: Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Ezequías fue un hombre temeroso de Dios, pero uno que no podía ver más allá del momento presente. Así, cuando Isaías le dice a Ezequías que moriría, cae reverentemente delante de Dios y confiando totalmente en el Señor clama por misericordia. En su oración él dice: ¿pero qué podía decir? Pues él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena,
porque lleva a la vida y a la salud. Tú restauras mi salud y me permites vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí, porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar en tu fidelidad. Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme, cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. En esta oración vemos la humilde aceptación de Ezequías de que está en el poder y la prerrogativa de Dios darle a una persona la fosa del Seol o retirarlos de ésta. Está en su sola soberanía. La vida y la muerte, el castigo y la salvación están en las manos de Dios. Ezequías lo sabía y se humilló delante de Dios en fe. Dios rescató a Ezequías, y esto fue importante para que Israel viera, como Isaías, que los estaba preparando para el exilio que sería para Babilonia. Un exilio al cual, como vimos arriba, los mismos fracasos de Ezequías ayudarían después a contribuir. Sin embargo, e incluso aquí, las palabras de Ezequías reflejan su tendencia a pensar solo en el momento y no mirar más lejos de la obra final de Dios y aún más allá de la tumba. ¿Está usted pensando exactamente como está pensando Ezequías? Isaías usa a Ezequías como un ejemplo, tanto negativo como positivo. Las palabras de Ezequías no están destinadas a superar las mismas enseñanzas de Isaías. Más bien, Ezequías es una ilustración de la tensión que Isaías está presentando entre un futuro inmediato sombrío y la promesa de una esperanza futura final, las cuales deberían servir para llamar a Israel al arrepentimiento. Por lo tanto, la oración de Ezequías no está presentada como una lección sobre la existencia humana después de la muerte, en contradicción con todo lo que Isaías ya ha enseñado al lector claramente sobre esos temas. El libro de Isaías afirma la enseñanza bíblica de que los hombres y las mujeres tienen almas imperecederas que continúan existiendo después de muertos. De hecho, establece nuestra esperanza final de que tales almas serán resucitadas de nuevo a la vida corporal en el siglo venidero. Al recordar ahora que finalmente Israel cayó ante el rey de Babilonia, tiene aún más sentido lógico que los seres humanos tienen tanto un alma como un espíritu eterno. En la Biblia, en lenguaje sencillo, se reconoce la conciencia del alma al notar el gran alboroto que hacen las almas al despertar y salir a recibir al rey de Babilonia, reconocimiento que nunca se hubiera podido hacer si estos muertos no fueran conscientes por medio de sus almas y salieran al encuentro del rey de Babilonia.